Vamos a la palabra, pero antes de ir a la palabra, quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos han venido para vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un domicilio al interior, donde nosotros permitimos al Espíritu Santo que Él pueda tocar todas las áreas de nuestra vida. Decimos al Espíritu Santo: aquí está mi casa, entra donde tienes que entrar y haz lo que tienes que hacer. Hay una adoración de Tales Roberto que dice: entra a mi casa y haz lo que tienes que hacer. Y la verdad que qué mejor que tu Creador entre a tu casa y haga lo que tiene que hacer. Amén. Es distinto a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en el cielo, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Sabe qué? Cuenta la historia de un pastor que se fue a hablar con un psicólogo cristiano. Y el psicólogo le preguntó: ¿qué te pasa? Y él le dijo: no estoy bien, no sé qué me está pasando. ¿Pero qué sientes? Y me dice: siento angustia, siento desánimo, todo me cae mal, no me siento bien en mi casa, no me siento bien en la iglesia, no me siento bien, y yo no estoy así. En el nombre de Jesús, gloria al que vive, al que reina. No sé, oro, reprendo, pero sigo igual. Este psicólogo, muy sabio y con mucho discernimiento, le miró y le dijo: ¿hace cuánto no te tomas un tiempo de vacaciones? Le miró con un rostro bastante duro y recio, con ojos totalmente nefastos, y le dijo: ¿tomarme vacaciones? Esos son para los holgazanes. Los holgazanes se toman vacaciones. Nosotros somos llamados por Dios a trabajar duro. Este hombre, el psicólogo, le miró como usted se ríe, ¿no? A mí también me causó risa cuando lo leí. Lo miró con mucho amor y le dijo algo importante: el único problema que usted está teniendo, pastor, le dijo, es que necesita descansar. La sobrecarga que estás llevando es lo que está generando el estrés, la ansiedad. Y le empezó a explicar científicamente todas las cosas que ocasiona el no descansar. Tenía ciertos conceptos muy rígidos de sí mismo, y eso provocó el encontrarse en la situación que está. Entendía los tiempos, pero no entendía sus tiempos. ¿Cuántos están entendiendo eso? Me gusta esta palabra porque Jesucristo les hace un llamado a atención. Los fariseos y saduceos tenían un solo fin: querían señales. ¿Sabe qué? Los capítulos anteriores Jesús ya mostró muchas señales. Muchas señales milagrosas. Pero sin embargo estos fariseos, que en realidad eran escépticos fariseos, querían ver señales que impacten sus vidas. Entonces te voy a decir que tú eres hijo de Dios.
Jesús les reprende y le dice algo muy sencillo. Ustedes pueden entender lo que sucede en el cielo cuando está rojo de noche, cuando está rojo de mañana, qué significa cada detalle. Pueden interpretar el clima. Pero luego le dice, pero no pueden interpretar el tiempo en que están, haciendo alusión que Él estaba. Y cuando meditaba en esta palabra, entendí que no solo les pasa esto a los fariseos, muchas veces nos pasa a nosotros como seres humanos. No entendemos los tiempos en que está nuestra vida. No entendemos la etapa que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo. Y por eso no podemos apreciar las ventajas, las oportunidades y los retos que me está emanando la vida. Y es algo que a muchos de los cristianos nos termina frustrando. Hay etapas que tenemos que saber navegar. Y cuando no sé manejar esa etapa, en disfrutar, en interpretarlo, no solo puedo caer en frustración como cristiano, sino que además puedo perder el foco del destino para glorificar a mi Dios. Para que entienda mejor, en Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 8, un sabio Salomón nos dice: hay una temporada para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el sol. Hay un tiempo para nacer, otro para morir. Un tiempo para sembrar, otro para cosechar. Un tiempo para matar y otro para sanar. Un tiempo para derribar y otro para construir. Un tiempo para llorar, otro tiempo para reír. Un tiempo para esparcir piedras, otro tiempo para juntar piedras. Un tiempo para buscar y otro tiempo para apartarse de la búsqueda. Un tiempo especial para rasgar y otro tiempo para remendar. Un tiempo para callar, escuchen mujeres, y otro tiempo para hablar, escuchen hombres. Un tiempo para amar y otro tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo para paz. ¿Por qué leo todo? Porque necesitamos entender esta cosa. Muchas veces no entendemos el tiempo que estamos. Para armarnos de un poquito de estructura, entender mejor, hay etapas en la vida. Por ejemplo, un adolescente, un adulto o una persona de tercera edad. Son etapas. Quizás también hay etapas que estamos iniciando negocios, las cuales son etapas donde navegamos un poquito más lento. Pero hay otras etapas donde los negocios ya están en acción y son impulsos propios del negocio que te llevan a caminar y correr más rápido. Pero hay etapas de inicio donde estamos recién abriendo vías de circuitos de llave que van a conectar a mi negocio. Entonces son más lentos. Hay etapas que estamos iniciando relaciones. Entonces es mucho más suave en todos los ámbitos. Y hay otras etapas que son relaciones ya de bastante tiempo, 20 años de casado, 35, 40, 50 años. Y la dinámica y los retos son de otra manera. Son distintos al que tiene que ver con iniciar una relación nueva, poniéndome de novio. Son distintos. Yo debo interpretar como cristiano donde estoy. A mí me duele. ¿Y por qué debo hablar de esto? Porque mucho tiempo he ministrado muchos jóvenes adultos que no entienden las etapas. Y cuando no entendemos las etapas, de verdad nos frustramos como hijos de Dios. Caemos en afán, caemos en ansiedad y menos aún podemos manejar. Muchas veces nos chocamos. Es el típico caso cuando un adolescente, en la etapa de adolescente, que es la etapa de la amistad, de disfrutar los juegos, de disfrutar el deporte, de divertirnos con amigos, queremos ponernos de novio.
quemamos la etapa. Quemamos la etapa. No solo que quemamos, sino pueden traer consecuencias, porque muchas veces en esa edad terminan las niñas embarazadas. Y los jóvenes adolescentes terminan asumiendo responsabilidades que no es para esa etapa, como consecuencia de ese error. La vida del ser humano fue armada por Dios para cada etapa. El proceso de madurez, según los psicólogos, los expertos, dicen que hasta los 25 años es el tiempo hasta llegar a la madurez de la mente del ser humano, del cerebro. Muchos quieren adelantarse y por eso luego se frustran y no tienen la posibilidad, como he escuchado mucho testimonio de mucha gente que no pudieron estudiar, que no pudieron seguir sus estudios, tuvieron que salir a trabajar, porque no supieron navegar en el tiempo y etapa que estaban. Por eso el tiempo que Dios les otorga a los jóvenes para estudiar, ¿qué tienen que hacer? Estudiar. Las oportunidades que Dios otorga a los padres de los jóvenes y adolescentes, los que están en la facultad, es una oportunidad que Dios los está delegando para que aprovechen. Quizás al principio parece como absurdo y como una desventaja, porque hay otros que están tomando oportunidades distintas y supuestamente están disfrutando de la libertad. Pero nos están dando cuenta que esa desventaja que hoy tienes es la ventaja que va a marcar la brecha en el futuro sobre tu vida y tu familia. Por eso debemos interpretar los tiempos, interpretar como hijos de Dios. ¿Dónde estamos? La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿en qué tiempo estás? ¿En qué temporada crees que estás? Jesús, la Biblia nos cuenta en Lucas capítulo 2, Jesús era un niño y en la fiesta de las Pascuas iban a Jerusalén. Y Jesús fue al templo siendo niño y se puso a hablar de Dios, de su Padre. Luego dice la Biblia que José y María se olvidaron de Jesús. 3 días se olvidaron. Estaba muy linda la charla en la familia. ¿Vieron esos que se encuentran con la familia y se olvidan de los hijos? No tomó la leche. Me olvidé que tenía que cambiarle el pañal. Y todo lo que está alrededor dice: todos nos dimos cuenta. Entonces Jesús estaba ahí y María y José se acordaron y volvieron y le encontraron en el templo y se enojaron, lo regañaron a Jesús. Dijeron: ¿cómo vas a hacer eso? Y Jesús le respondió algo muy cortito, le dijo: esta es la casa de mi Padre y estoy haciendo lo que debo hacer. Pero después en el versículo siguiente dice algo muy puntual: y Jesús volvió con sus padres en obediencia. Jesús entendía el tiempo, que no era todavía su tiempo. Tenía ciertos talentos y dones que se exponían, virtudes que se estaban exponiendo y todos estaban admirados, pero no era el tiempo. Por eso tenemos que interpretar el tiempo en que estamos, porque eso nos va a ayudar para un mejor futuro como hijos de Dios. No sé si me está entendiendo. Las desventajas que hoy estás teniendo en lo secreto, en lo privado, es la ventaja que se va a ver en la parte pública el día de mañana. Por eso, en este momento que estás escondido supuestamente y no expuesto, es donde más se debe ver quién eres, esa integridad total de ti. Es donde más tiene que trabajar el decir no a los permisos que Satanás te quiere llevar. No te des permiso a ceder a cosas que no concilian con los principios de Dios. Porque es ahí. Porque si no lo haces, el día de mañana va a ser la debilidad expuesta. Va a ser el lastre que lo van a ver todo. Por eso los momentos más privados son donde más debes trabajar junto al Espíritu Santo en tu vida. Jesús sabía que no era el tiempo de él. Entonces se dedicó a hacer lo que tiene que hacer un hijo.
estar con los padres. ¿Por qué les cuesta tanto a los adolescentes? Quieren la libertad. No es el tiempo de tu libertad. Quieren su espacio y no es el tiempo del espacio. Les cuesta interpretar eso. Y nosotros los padres no entendemos nada. ¿Saben por qué? Porque cuando nuestros hijos eran niños, éramos los héroes. Pero cuando fueron adolescentes, somos el osco. Somos el monstruo. ¿Qué nos pasó? Dicen los padres. Ay, mi hija no me quiere. Y sale de frente y te dice, te odio. Y ¡plá! Te cierra la puerta en tu cara. Oh, salimos ofendidos. Son etapas distintas de la vida que están cambiando los adolescentes. Cambiando su manera de pensar. Quieren decirte, yo tengo mi espacio, tengo mi libertad. Quieren buscar libertad, cueste lo que cueste. Pero adolescente que estás acá, no es el tiempo. No es el tiempo. Es el tiempo de prepararte para manejar la libertad. Es el tiempo para prepararte para saber navegar el día de mañana cuando tus padres te suelten. Por eso todo tiene su tiempo, nos dice el sabio Salomón. Todo tiene su tiempo. Los que están en la facultad es un tiempo que Dios te da de gracia para que estudies, para que te dediques. Tenemos que interpretar como hijos de Dios estas cosas, porque ¿saben qué? No paro de ministrar, y disculpe, voy a abrir mi corazón. Personas que están con frustración y con conceptos en su mente de fracaso, una palabra que no existe, creada. Porque mientras tenga fuerzas y estés con vida, siempre hay esperanza, dice el famoso sabio. Entonces tenemos que entender esas cosas y caminar de otra manera. Te vuelvo a preguntar, ¿en qué tiempo estás? ¿Cómo interpretar tu tiempo? Jesús, haciendo alusión a Jesús, hasta los 30 años estuvo en silencio, en secretos. De hecho, él trabajaba con su papá en la carpintería. ¿Y que hacía? Sillas, hacía mesas con su papá. Y trabajaba en su casa, el oficio de su papá, y vivían de eso. Según los historiadores dicen que José murió cuando Jesús tenía más de 20 años. Ahora la pregunta es, ¿quién quedó a cargo de la casa? Jesús. Él era el mayor. Y tuvo que hacerse cargo de su mamá y sus hermanos, que no eran chicos. Yo no creo que Jesús se haya quejado, como muchas veces lo hacemos nosotros. Yo tengo que venir a hacerme cargo de todo. No. Jesús siguió haciendo lo que aprendió de su papá. Punto número 1 importante, iglesia: honrar siempre a los padres. Dios bendice eso. Honra a tu padre, tu madre, dice la Biblia, y todo te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. Jesús servía a su mamá, servía a sus hermanos. Si hay un principio que tenés que enseñar a tus hijos, iglesia, es el principio de servir a los demás. Porque si no le enseñas eso, nunca van a entender la verdadera vida. Y van a vivir de crisis en crisis como consecuencia de sus egos. Porque si hay algo que rompe el ego, el individualismo, es el servicio a los demás. Y te otorga una asignación específica: humildad. Porque hay un cambio de eje en tu corazón. Deja de mirar en vos mismo y poner tus ojos en otros. Hay un cambio distinto. Por eso servir a los demás es un principio que tenés que enseñar a tus hijos, que en corta edad ya sirvan en la iglesia, siendo adolescentes, formen parte de un lugar, de un espacio donde les otorgue el amor a los demás, donde puedan poner en práctica lo que papá y mamá de muy pequeño le enseñan. Porque si no lo pone en práctica, nunca va a disfrutar. Solo sabe por teoría, como muchos profesionales, solo teoría, pero a veces no saben la práctica.
Las dos cosas es una potencia simbiótica extraordinaria. Saber, pero aplicar. Y es lo que Dios quiere. Jesús sirvió a su papá hasta que un día su papá se fue. Y él quedó a cargo de su familia, de su mamá y sus hijos. Y hasta los 30 años Jesús siguió navegando en ese lugar. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aleluya. Otra persona que a mí me gusta mucho y siempre suelo hacer alusión es el rey David. El rey David, nada de lo que vimos de él expuesto cuando fue rey vino por osmosis. Cuando miramos la vida del rey David, vemos a un joven que trabajó profundamente en su corazón. Lo mismo que Jesús. Lo primero que hizo David siempre fue honrar a su papá. Fíjense que a la corta edad el papá ya le delegó la posibilidad de que maneje sus posesiones. Él cuidaba las ovejas de su papá. Él estaba en ese lugar. David era un adolescente responsable y comprometido con la casa. Algo que tenemos que enseñar como padres a nuestros hijos siempre. El primer lugar de responsabilidad es en la casa. Arreglando sus piezas, lavando los platos, las losas, como dicen los colombianos. Lavando, formando parte de una actividad dentro de la casa. O ciertas responsabilidades específicas, sacar cosas. Antes me acuerdo, Agustín era chiquito y él siempre le gustaba sacar, cuando estábamos en el edificio, le gustaba sacar conmigo la basura. Entonces yo siempre le daba una bolsita a él y una bolsita yo. Y no íbamos hasta afuera y dejábamos la bolsita. Era una responsabilidad mínima. Pero él se sentía como que estaba llevando el trono de la gracia. Y no era ningún trono. Había cosas nauseabundas en esa bolsa. Eran sus propios pañales. Entonces iba y llevaba. Y él disfrutaba. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos puedan disfrutar, pero también asumir ciertos compromisos en la casa. Es parte. Es parte. Y David era ese tipo de adolescente. Un joven comprometido con su papá, con las posesiones de su papá. Jamás Dios puede otorgar a alguien mucho si no es fiel en lo poco. Siempre en lo poquito uno es responsable, los padres le van a delegar más. Pero si en lo poquito uno ya no es responsable, ¿cómo le va a delegar más? Así como Dios es, según la Biblia, así somos nosotros. Tenemos que asumir compromisos con cada cosa que tenemos en la casa. Y esto hablo a los adolescentes que están acá. David tenía eso, iglesia. Un joven que de verdad era muy comprometido. Por eso vivió experiencia extraordinaria. Y no solo que en lo poco fue fiel, sino que por eso Dios luego lo delega una posesión mucho más grande en el futuro. Cuenta la Biblia de este joven, haciendo alusión a él, que un día no solo él era un joven comprometido con las posesiones del Padre, sino que era un joven comprometido con Dios. Algo que tenemos que enseñar, número 2, a nuestros hijos, a navegar en una relación continua con el Espíritu Santo. Una relación espiritual. Generar hábitos de conductas de que vengan a la iglesia, de que formen parte de la oración, de la palabra en la casa, un tiempo a solas, un tiempo oportuno, de que te vean como padre orando. Generar en ellos ese deseo de devoción a Dios. David era uno de ellos y tenía talentos encima otra vez. Le gustaba cantar y cantaba salmos a Dios. Y la Biblia cuenta que era un joven lleno del Espíritu Santo. Cuando hay niños y jóvenes comprometidos con Dios, sobre ellos va a haber una gran virtud, la presencia misma del Espíritu Santo. Trabaja en su carácter, trabaja en el carácter de tus hijos, para que alcancen una devoción
y un hábito de vida con patrones de conducta hacia Dios. ¿Y saben qué? Van a ser llenos del Espíritu Santo. Cuesta, sí cuesta. Cuesta mucho. Y a veces hasta tenemos que regañar a nuestros hijos, enojarnos. Pero son procesos de formación. Son procesos que ellos necesitan de firmeza de los padres. Y este joven fue tan devocionalista a Dios que nos cuenta la Biblia que un día el rey Saúl estaba con problemas espirituales. Y fíjense la devoción que tenía este joven, que muchos ya sabían quién era. Que preguntaron quién podía ayudar a Saúl. Y uno de los que estaban ahí, de los servidores, dijo: hay un joven que está en el campo, que le canta a Dios, y es un joven lleno del Espíritu Santo. Siempre cuando hay un adolescente joven lleno del Espíritu Santo, vas a ser reconocido. No porque es joven, sino porque el Espíritu Santo está en él. Y los llevó Saúl. Voy más rápido para terminar. Y él cantaba a Dios delante de Saúl. ¿Sabe qué pasó con todos los espíritus que le estaban atormentando a Saúl? Se fueron de Saúl. Desaparecieron. Y Saúl lo quiso como un hijo. Dijo: no me lo despeguen a mí, no dejen de conectarme con él, porque él tiene algo distinto que el resto. Y ese algo distinto se llama Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros somos hombres y mujeres forjados de niño, formados en la adolescencia, en la devoción, cuando somos grandes, hay honra del Espíritu Santo sobre nosotros. Él nos conecta en los lugares donde hay oscuridad para que haya luz. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué, iglesia? Lo que pasó. Luego viene otro escenario. Cuando hay hombres asignados por Dios, comprometidos, que honran a sus padres, que sirven a los demás, que ponen su corazón en devoción a Dios, Dios abre brechas. Jamás Dios va a exponer personas que no sean íntegras. Jamás. Antes de empezar el ministerio, que llevamos ya 5 años, Dios ya me había hablado 5 años antes del llamado que tenía. Una tras otro venía y me decían, más el Espíritu Santo que me confirmaba. Y una noche estaba tan quebrantado con esto, había como un contraste en mi interior, un llamado que latía por dentro, pero por fuera estaba como encerrado. Una noche no podía dormir, mi esposa y mis hijos estaban durmiendo, yo estaba en el living de mi casa y estaba orando, puse adoración y estaba ahí orando y orando, comenzando la pandemia, antes de empezar la pandemia, y estaba orando por esto. Y decía: Señor, no sé qué me pasa, tengo un latir en mi corazón, tú me hablas acá, me hablaste allá, que hay un llamado sobre mí, no puedo manejar esto, no sé navegar esto que está en mi corazón. Hasta que me tranquilicé. Y salí al balcón de mi casa y me apoyé sobre el balcón y miré las estrellas. Y en ese momento que estaba mirando las estrellas, cerca de las 1:15 de la mañana más o menos, el Espíritu Santo me habla con una voz muy clara. Y me dice algo: Andrés, ¿cómo es el Espíritu Santo? Él es muy amoroso. Me dice: Andrés, no es el tiempo todavía. Hay muchas cosas que todavía tengo que purificar en ti. Y ahí me quedé tranquilo. Ahí me quedé en paz. Porque entendí que todavía estaba en el proceso para el momento de la asignación y el tiempo. No era el tiempo, había cosas, áreas en mi vida todavía que Dios tenía que pulirlas, limpiarlas. Por eso debemos tener esa conexión con Dios y saber esperar los tiempos. Si esperas los tiempos, será tu ministerio muy íntegro, extraordinario. Y fue corto el tiempo que Dios ya nos empezó a exponer sobre nosotros. Nos empezó a bendecir. Por eso tenemos que aprender a discernir cada tiempo de nuestra vida. ¿En qué tiempo estás, iglesia? ¿Estás navegando bien? Y cuenta la Biblia que David
Después de esto, Dios preparó un escenario nuevo. Un hombre llamado Goliat, preparado, filisteo, preparado en la militancia máxima, estaba desafiando al pueblo de Israel. Apareció este joven, el papá le mandó con unos panes para darle desayuno a sus hermanos. Y él, cuando ve esto, se llenó de ira por cómo estaba desafiando al pueblo de Israel. Y en los momentos, en estos escenarios difíciles, estos escenarios de retos muy grandes, son donde se ve de qué estás hecho. En estos retos difíciles, quizás enfermedades, quizás dolores matrimoniales, separaciones, problemas matrimoniales, problemas familiares con los padres, hermanos, en esas situaciones, esos retos difíciles, es donde se ve de qué estás hecho. Que de dónde surge, de qué se está hecho. De todos esos tiempos secretos, de esas privacidades profundas con Dios. En esos momentos se expone quién eres. David fue un joven que trabajó mucho en su vida con Dios. Habló con Saúl para ir en contra del filisteo. Y se le rieron todos. Saúl le preguntó: ¿por qué quieres hacer esto? Y le dijo: porque yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y cuando venía un lobo a querer comerlas, yo las sacaba de la boca de ellos, a las ovejas. Y cuando venían leones, les sacaba de la boca de los leones. Un joven que cuidaba las posesiones, comprometido con honrar a su papá y las posesiones de su papá. ¿Sos así, iglesia? ¿Defendés lo poco que Dios te otorga por medio de tus padres? Este joven estaba ahí comprometido, pero al mismo tiempo tenía una devoción a Dios, cantaba y oraba y leía los pergaminos y meditaba en él. Yo me lo imagino así a David. En este reto se vio quién era. Y lo dejaron con una simple onda delante del filisteo. Y se reía de él. Y le dijo: yo sé que tú vienes con armas y con ejército, pero yo vengo en el nombre que tiene, único nombre, que tiene autoridad sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en ese nombre se levantó David y tiró la piedra y le pegó acá. Y automáticamente, ¡tum!, cayó. Cuando hay alguien que en lo privado, en lo trabaja, en lo profundo de su corazón, porque es en lo privado donde tienes que trabajar tu corazón. Es ahí donde nadie te ve. Es donde tenés que no permitirte las cosas cuando estás solo delante del celular. Es ahí donde no tenés que decir las malas palabras, donde tenés que elevar conversaciones no gratas. Es ahí, porque ahí donde tu corazón debe aprender los límites. Es ahí donde tenés que poner las directrices de tu vida, porque es ahí donde estás con Dios. Entonces, si en lo privado eres así, cuando Dios lo haga público, en los escenarios o veredas que Él quiera llevarte, serás lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Este joven ahí derribó al gigante. Solo fue una esencia de sus profundidades. Tenemos que aprender a entender estas cosas, iglesia. Un joven que luego Dios le termina delegando, porque ya lo había ungido Samuel, y Dios le termina delegando el trono porque ya lo había desechado a Saúl, un hombre corrupto y un hombre que tenía su corazón puesto en las cosas temporales. Sin embargo, David era un hombre que tenía su corazón puesto en Dios. Dios le delega el trono. ¿Están entendiendo? El trono. ¿Por qué lo delegó el trono, pastor? Porque hace muchos años su papá le delegó ovejas y lo cuidó. Y siempre fue un joven que cuidó las posesiones. Cuando hay alguien que entiende y cuida las cosas que Dios le va otorgando o le va asignando escenario tras escenario de la etapa de su vida, Dios le va a delegar grandes cosas.
eso no te afanes, iglesia. Pero a veces nos pasa que caemos en confusión. A veces las situaciones nos agobian. A veces tenemos muchos frentes alrededor que nos perturban y no nos permiten entender los tiempos. Esa persona es Juan el Bautista. Cuando Jesús apareció, era primo de Jesús. Cuando Jesús apareció, los discípulos de Juan, dice, quisieron ir a Jesús. Y le preguntó a uno de los discípulos: Juan, todos van a él. Y Juan estaba conectado con el Espíritu. Y le dijo: este es el tiempo que yo mengüe y él crezca. Juan entendía los tiempos. Juan sabía que estaba llegando la antesala, de terminar la antesala de Jesús. Y venía el Salvador. Pero ¿saben qué? Con el tiempo, Juan, por malas decisiones que tomó, en el trabajo que fue asignado de parte de Dios, con impulsos personales, terminó preso. Y como terminó preso, fue tal la aflicción y la desilusión en el corazón de Juan y la desesperanza, que cuenta la Biblia que le llama a un discípulo en la cárcel y le dice: ve a preguntar al que todos hablan si él es el que había de venir. ¿Escuchó? El hombre que hace un tiempo atrás le dijo: este es el tiempo que yo mengüe y él crezca. A veces los golpes de la vida, las vicisitudes, los reveses que vienen contra nosotros, nos quieren nublar, nos quieren apagar esa pasión, esa claridad. Y este discípulo fue a Jesús y le preguntó a Jesús si él era el que había de venir, que le mandó Juan. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No hubo otro hombre nacido de madre como Juan el Bautista. No hubo otro hombre. Lo exaltó a Juan. Y después le dijo: ve y dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los paralíticos caminan. Esa es la señal del tiempo. ¿Cuál es la enseñanza, iglesia? Cuando estás agobiado, cuando hay retos y desafíos que te están nublando tu mirada de saber dónde estás parado, es el tiempo para ir a Jesús. Tienes que volver a Él. Y Él te hará entender los tiempos en que estás viviendo. Y te enseñará a navegar, ya que empiezas a manejar mejor tu temporada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie en esta mañana, por favor. David tenía un entrenamiento secreto y luego Dios lo hizo público. Sus destrezas estaban escondidas al principio, pero ahí es donde fue entrenado en las destrezas. Estamos en un sistema donde todo hay que exponer. Y la mayoría tiene que exponer para que se vea. En Dios no hace falta. Dios sabe los tiempos. Y Él sabe cuándo lo va a exponer. Dice la Biblia que busca los secretos, Dios recompensa en público. Tenemos que aprender a enfocarnos en los secretos, iglesia. Ahí está el verdadero hombre y la verdadera mujer. Cuando apoyas tu cabeza en la almohada y lo que pensás, eso sos vos. Ahí se ve quién eres. Y Dios sabe quién eres. Él sabe que no eres lo que expresas muchas veces en tu trabajo. Él sabe que no eres el que expresa muchas veces en público. Él sabe realmente quién eres. Por eso sigue trabajando en esa área de tu corazón. En lo secreto. Solo sé sincero con Dios. Dile: esto soy yo, Señor. Necesito que me ayudes. Necesito que sanes, que liberes. Te
Tengo miedo, Dios, dile la verdad. Tengo dudas. No sé dónde estoy parado. No sé para dónde ir. Dios espera ese corazón. Y Jesucristo en ese momento te va a mostrar hacia dónde debes ir. ¿Cuántos están entendiendo esto? Cierran los ojos, por favor. Espíritu Santo, quiero pedirte por esta congregación, Señor. Espíritu de Dios, dale la gracia de ver el tiempo en que están. Tu palabra nos dice, Señor, todo tiene su tiempo. Que nadie salga de los tiempos. Cada uno sepa la etapa y pueda disfrutar, Señor. Porque si hay algo que hemos visto ministrando es la incapacidad de muchos cristianos de no poder disfrutar cada etapa de su vida, Dios. Dios, te pido por una iglesia de verdad sabia, con discernimiento de espíritu, con gracia y con favor. Sé que todo aquel que eleva devoción a ti cada mañana, tiempos de oración, tiempos de ayuno que parecen insignificantes hoy, pero en un futuro serán la ventaja que marcará su historia y su generación. Por eso, Dios, te pido por esas personas. Esas madrugadas que se levantan, que dicen nadie me ve, son los mejores tiempos. Porque están gestando una esencia pura que vendrá sobre sus hijos, sobre sus nietos. Por eso, Dios, yo bendigo a esta congregación. Declaro que esta congregación entra en una etapa distinta. Entiende cada momento contigo. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y nos despedimos como siempre hacemos, iglesia. Que tenga un hermoso día, que tenga una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Dios